¿Alguna vez te has preguntado por qué hay barrios en Pereira donde parece que la ley no es para todos y el gobierno no gobierna allí? ¿Cómo es posible que a simple vista cualquier ciudadano sepa que en determinados lugares se vende droga día y noche pero pareciera que las autoridades no? ¿Cómo llegamos a tener tantas zonas donde se vendan estupefacientes? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el paramilitarismo? Pues déjenme contarles que en Pereira el paramilitarismo tiene una larga y aún presente historia que involucra capos, narcos, políticos y hasta edificios con nombres de personajes bien pesados. Quienes vivimos en Pereira quizás alguna vez nos hemos preguntado quién era Antonio Correa, que un edificio enseguida de la alcaldía lleva su nombre. ¿Quién era este importante hombre? Bueno, según Juan Miguel Álvarez, un reportero investigador del conflicto y el narcotráfico en Risaralda, nos cuenta que Antonio Correa en la década de los 70 fue uno de los más grandes capos del narcotráfico en Colombia. Y murió, sí, de viejo, investigaciones, sin pagar por sus fechorías y hasta con un edificio a su nombre en Pereira, Risaralda. Pero bueno, empecemos por definir qué es el paramilitarismo. Cuando decimos paramilitar, hablamos de grupos civiles que se organizan como si fueran un ejército, pero sin serlo, copian la estructura militar, se entrenan igual, pero operan fuera de la ley, con sus propias reglas y sus propios jefes y aunque las ciudades se suponen bastiones de legalidad, en la práctica hay actores ilegales que compiten con el Estado. Pelean por el control de la fuerza, la justicia, la plata y hasta por quien manda en el barrio. En Pereira y Risaralda, esto empezó hace rato. En el artículo de investigación La liminalidad de las ollas, relaciones entre la ilegalidad y la legalidad en el mercado de drogas ilícitas de la ciudad de Pereira, de la socióloga y magíster Luisa Fernanda Marulanda, publicado en la revista Virajes de la Universidad de Caldas en 2013 se plantea que las ciudades de los estados modernos, se consideran, en teoría, bastiones de legalidad, escenarios en los que se habita bajo un supuesto de protección-seguridad garantizado por organismos de regulación de las relaciones sociales, económicas y políticas. Sin embargo, en lo fáctico, en algunas ciudades el imperio de la legalidad coexiste con la presencia de actores y prácticas ilegales que desbordan la capacidad regulatoria del Estado y, en muchos casos, compiten con este por el ejercicio de sus funciones. Monopolio de la fuerza física, administración y provisión de bienes económicos y sociales, impartición de justicia, resolución de conflictos, incluso se puede decir que se ha llegado al punto de naturalizar la violencia como parte del compuesto cultural de la violencia en el departamento, o sea, como toda la ciudadanía lo ve como algo supremamente normal, como sin generar empatía, sin generar algún tipo como de rechazo con lo que sucede. Y a partir de eso entonces pues podemos hablar, digamos, más a profundidad de la violencia urbana, que es lo que vivimos en este momento. Hay muchos aspectos a tocar de la violencia urbana. Uno de los como más, yo creo que uno de los como principales, pues por decirlo de alguna forma, es la reconfiguración de los grupos paramilitares, ¿cierto? Como las nuevas formas de expresión del paramilitarismo que se convierten, en el caso, por ejemplo, de Risaralda en la cordillera, como una nueva expresión, porque hay un grupo paramilitar que era el Bloque Central Bolívar, que lo que hace es pues transformarse en la cordillera, ¿sí? Y con nuevas prácticas y con, bueno, como otros elementos importantes, pero en últimas lo que hace es tener una práctica paramilitar y un accionar paramilitar, más allá de eso, porque pues en últimas su origen es paramilitar. En los años 60 ya se veía consumo de marihuana en Pereira. Pero en los 70, varios pereiranos y risaraldenses se metieron de lleno al negocio del tráfico de marihuana y cocaína. ¿Quiénes? Gente que venía del comercio legal de café y telas, y otros del contrabando de autopartes. Usaron las rutas del contrabando para mover droga y, con la plata, modernizaron la ciudad. Nombres como Guillermo Vélez, Alcides Arévalo, Carlos Ángel y Antonio Correa suenan fuerte. Correa, por ejemplo, fue el primer capo de capos de la región. Exportaba droga desde La Guajira hasta Nicaragua y con esa plata construyó edificios en el centro de Pereira. El famoso edificio Antonio Correa, al lado de la alcaldía, es suyo. Murió de viejo, sin que nadie se atreviera a tocarlo. Otro personaje clave fue José Olmedo Campo. Él fue pionero en crear una oficina de sicarios, Sicarios S.A., con policías y militares retirados. De ahí salió la banda, Los Magníficos, que hacía asesinatos políticos, masacres y desplazamientos en Risaralda. Incluso crearon la Escuela de Sicarios de la Virginia, donde entrenaban a los gatilleros de la región. En los 90, el Cartel del Norte del Valle se metió de lleno en Pereira. Nombres como Iván Urdinola,
Rasguño y Jabón se aliaron con Olmedo Campo y otras bandas locales. Entonces, ¿qué hombre roba lápidas? ¿Volví a sus andanzas de jalador o qué? Como campaneros para avisar si llegaba la policía. En 2005, el Frente Héroes y Mártires de Guática de la SAUC se desmovilizó, 552 miembros y 351 armas entregadas. Pero la historia no terminó ahí. Muchos excombatientes, bajo órdenes de Macaco, se fueron a Pereira a controlar los negocios más rentables: droga, sicariato, juegos ilegales, préstamos gota a gota. El resultado, una ola de violencia brutal. En 2008, Pereira tuvo una de las tasas de homicidios más altas de América Latina. De esa desmovilización nació el grupo Cordillera, liderado por Leo, Monoteto y Niño Fabián, todos ex-AUC. Cordillera se expandió por los barrios marginales, aprovechando la pobreza y el desempleo para reclutar gente y crecer su negocio. Las consecuencias se han mantenido por años y hoy tienen mayor visibilización social, aunque la institucionalidad se enfoque en invisibilizar los hechos. Digamos que durante muchos años, pues la dinámica de violencia urbana pues se ha visto materializada en homicidios, en hechos sicariales, también por una disputa en términos del microtráfico, es decir, el expendio, disputas territoriales, es decir, de dónde se vende, el control de los barrios, bueno, cierto, como en general todos esos elementos que son pues al detalle en la dinámica, pues lo que hace también es cooptar grandes territorios de la ciudad y, como lo decía en la pregunta, pues los barrios populares, que también ahí recae un estigma muy grande como con lo que sucede. Y lo que hemos visto desde más o menos el 2022 es como un tema de encrudecimiento de la violencia, o quizás un tema de más visibilidad de la violencia, porque están sucediendo ataques muy seguido, y las redes sociales lo que han hecho es quizás de forma amarillista también, pero visibilizar todo lo que sucede y de forma inmediata, y eso pues también digamos que ha caracterizado como la lógica de esto que está pasando. Y a partir de eso, entonces, por ejemplo, pues Pereira se ubica en la ciudad, en las ciudades de Colombia como la tercera ciudad más violenta del país. Y lo que hace Medicina Legal es sacar un reporte cada mes. En este momento solo están disponibles los de los 3 primeros meses porque los sacan mes vencido. Y por ejemplo, allí dijeron que en Pereira en enero hubo 16 homicidios, en febrero 35 y en marzo 57. O sea, un aumento cada mes de pues la cantidad de gente que están asesinando, y pues eso es un tema complejo, pues porque en últimas pues también, más allá de lo que se quiera promover, pues son vidas, y pues digamos que abordarlo desde otra lógica es seguir negando el conflicto, y sobre todo seguir negando que aquí las bandas criminales tienen una presencia importante y sobre todo casi como un actuar natural. Donde los caballistas, no solo de Dos Quebradas del departamento, sino del país, creyeron en esa propuesta y le quieren meter tinto político a todo, pero yo estoy tranquilo.